Hola, bienvenidos a Academia Podcast, donde encontrarás temas relacionados a educación, neurociencia y otros temas asociados al crecimiento personal y profesional. Academia Podcast. Vamos al episodio de hoy. Amable audiencia de Academia Podcast, bienvenidos una vez más a nuestro programa. En esta edición abordaremos un tema de mucha actualidad e importancia para la educación del siglo XXI y la era de la inteligencia artificial. Abordaremos el tema de la humanización de la educación. Hoy tenemos como invitado a nuestro programa a un gran personaje, líder global, que ha dedicado toda su vida a la educación, la literatura, a la investigación, a la academia y al servicio de la humanidad. El doctor Manuel J. Bernal Sánchez, quien nos acompaña desde Bogotá, Colombia, para hablar respecto al tema de la humanización de la educación. Empecemos. Apreciado doctor Manuel, un honor tenerlo en el programa Academia Podcast. Gracias por regalarnos un espacio de su tiempo para acompañarnos, para reflexionar y para compartir fundamentalmente de un tema tan importante en el siglo XXI y la era de la inteligencia artificial, como es la humanización de la educación. Quiero agradecerle a mi directo amigo, doctor David Ocampo Eizaguirre, esta amable y cordial invitación que me hace para participar en tan importante programa. Doctor Manuel, una vez más, nuestros agradecimientos a nombre de todo el equipo de Academia Podcast. Y ya para ingresar al tema en cuestión del programa, hablemos de la humanización de la educación. Desde su trayectoria y experiencia en la educación como investigador, como académico, como profesor y autoridad de prestigiosas instituciones educativas y universitarias en el contexto latinoamericano y a nivel mundial, ¿cómo podemos entender la educación humanizadora en el siglo XXI? ¿Y cuál su importancia en la era de la inteligencia artificial? Una forma de iniciar una nueva escuela diferente a la que tenemos es empezar por mejorar nuestra percepción social, afectiva y pedagógica. Iniciar con la adquisición de hábitos de lectura pedagógica, porque sin duda en el gremio de los docentes no se están observando compromisos explícitos por este tipo de lectura. Porque si así fuese, se observaría mayor conciencia de que la pedagogía ha transformado significativamente su discurso en sus preguntas, en su intención, en su sueño y en su misma didáctica. La inteligencia artificial es en la era actual muy importante, pero se debe tener mucha sabiduría para saberla trabajar.
La inteligencia artificial es un complemento a nuestro quehacer pedagógico. Pero el verdadero maestro tiene que estar muy preparado y conocer de qué se trata la misma. Nos están llegando una serie de herramientas representadas en los iPhone, las tablets, los mismos computadores ya desde algún tiempo atrás, que están cambiando por completo nuestro trabajo pedagógico. Algunos se quejan, otros la aceptan. Lo importante es tener conciencia y estar abiertos al cambio. No podemos dudar de la importancia de la inteligencia artificial. Es importantísimo saberla trabajar y orientar a nuestros educandos en la forma en que la deben utilizar. La inteligencia artificial no es mal compañero del ser humano. Lo malo es tener personas que no saben cómo utilizarla bien. La inteligencia artificial es tan buena como puede ser peligrosa. Todo depende de la manera como se esté trabajando la misma. Y repito, la sabiduría que el maestro tenga para transmitirla exitosamente a su... Y no permitir en ningún momento que la educación humanizadora pase a un segundo plano. Sería lo más catastrófico para un ser humano aislarle por completo de la sociedad. La inteligencia artificial, repito, es una herramienta importantísima, siempre y cuando no vuelva al sujeto, al estudiante, un enemigo de esa educación social, de compartir, humanizadora en toda la extensión de la palabra. No permitir que nuestros estudiantes se conviertan en unos robots, porque siempre es más importante, con todo el respeto que me merecen, la educación personalizada que la misma educación trabajada desde el punto de vista de la tecnología, empleando el sistema de redes online o la misma inteligencia artificial. Porque si dejamos que sea solamente la inteligencia artificial la que hace el trabajo en el estudiante, se acaba por completo la innovación y se vuelve el alumno un sujeto 100% pasivo. Sin duda, una reflexión muy interesante, doctor, que nos realiza respecto a la humanización de la educación, su importancia de su implementación en los diferentes contextos de nuestra educación, poniendo un especial énfasis en la educación en valores. Es así que la humanización de la educación, o llamada también educación humanizadora, se trata de una tendencia educativa basada en el ser humano, donde se construyen los aprendizajes de manera dialógica y, por supuesto, basado en los valores del ser humano. Doctor Bernal, en esa línea,
y, por supuesto, basado en su vasta experiencia en nuestra América Latina, ¿de qué manera es posible aplicar esta nueva tendencia de la humanización de la educación? Para nadie es hoy un secreto que en los procesos de humanización el hombre se juega el futuro de la especie y del planeta. La educación es tal vez la mayor fuerza humanizadora con la que cuenta nuestra sociedad. Ya es hora de que nos acordemos que la educación es ante todo un camino hacia la personalización y la humanización del hombre. Es el momento de hacer realidad los procesos de humanización. Es el ahora de la pedagogía de la humanización. No es luchar contra la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial como el boom del momento. Hay que permitir que el estudiante comprenda, entienda, aprenda a manejar esta herramienta. Pero no dejar que se meta en este mundo que la retira por completo como una persona sociable. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esta nueva tendencia de la humanización en la educación? A través del arte, a través del tiempo libre bien empleado, bien utilizado, a las claras indicaciones y enseñanzas que imparte el maestro en todos los niveles, desde el nivel de la educación inicial hasta la misma universidad, educación superior. Es interesar al estudiante para que trabaje el arte como una medida trascendental y fundamental para que no se deshumanice por completo. Es tener el momento de compartir con el arte, repito, a través de la pintura, a través de las piezas musicales, del canto, del mismo manejo de instrumentos, de visitar exposiciones, de entrar a mantener con su misma familia y amigos diálogos que le ayuden a una verdadera higiene mental, a dialogar nuevamente con algo que se ha perdido, no solamente creo en mi tierra, Colombia, sino en América Latina, el charlar, el compartir con el Padre a través de la cena, del almuerzo, de unas onces. Ya la tecnología está robando el espacio que corresponde a la familia. Ya cuando se llega a un restaurante, después de pedido el alimento que prefiere consumir, acto seguido es cada uno, padres, hijos, empezar a trabajar con el iPhone, con el teléfono celular. Dicen que la tecnología nos ha unido, pero si somos realistas, cuando observamos este ejemplo que coloco, en cambio de unirnos, lo que nos está es desuniendo. Por eso, si trabajamos este aspecto tan
sencillo pero tan trascendental del diálogo, de la comunicación asertiva, del trabajo del arte a través de la pintura, de asistir al teatro, de aprender un nuevo idioma, de aprender un nuevo instrumento, interpretarlo. La humanización está presente, está la educación y alterna perfectamente con la humanización y con la inteligencia artificial. Gracias, doctor. Sin duda, sus palabras nos invitan a reflexionar e incluso realizar una autocrítica de las diferentes prácticas educativas que se desarrollan en nuestras instituciones educativas, de modo que nos permite concebir a la educación humanizadora como un enfoque pedagógico que sitúa, vuelvo a repetir, que sitúa al ser humano en el centro del proceso educativo, priorizando su desarrollo integral y su dignidad como ser humano. Claro, como usted plantea, doctor Manuel, que este tipo de educación no solo se enfoca en transmitir conocimientos, sino en formar personas críticas, éticas, solidarias y capaces de transformar su realidad. Reflexionar sobre las prácticas de la educación humanizadora sin duda implica cuestionar los modelos tradicionales que en ocasiones tienden a deshumanizar al estudiante, reduciendo a un receptor pasivo de contenidos. Querido doctor Manuel, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuáles serían las estrategias que nos permitan implementar una educación humanizadora y cuál sería el papel de los padres de familia, los profesores, las autoridades en los distintos niveles educativos? Y existe una comprensión generalizada sobre la importancia de dar amor en la cotidianidad escolar y familiar. El amor, como una expresión en el ámbito educativo, implica dinamizar un lenguaje afectivo, valorativo, cariñoso, acorde y significativo para niños, niñas, jóvenes, señoritas. El amor que defiende la pedagogía de la humanización se centra en la comprensión, en la interlocución, respeto y valoración de sí mismo, del otro y del entorno como realidad única y universal, en una ética centrada en la argumentación y no en la normatividad. Un sujeto, recuerdo a los padres de familia, que se forma en un contexto violento y agresivo, contiene una alta posibilidad de reproducir su realidad consigo mismo y con los demás. Como educador, te invito a reflexionar activamente en la obtención de herramientas humanísticas que nos ayuden al buen trato, a ser parte formadora de esa pedagogía de la humanización, que es muy importante para tener todos estos valores en pro de un significativo desarrollo humano. Ojalá llegue el día en que la sociedad reconozca, destaque y admire a ese maestro que logra engendrar pasiones en sus alumnos, porque desde su diario ejercicio docente vive, siente y sueña por un mundo mejor. La humanidad necesita mentes abiertas que propicien escenas amorosas antes que sangrientas, turbulentas, agresivas, que a diario invaden nuestras mentes cerradas. Con urgencia estamos necesitando propuestas que inciten a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestro entorno a dar golpes de ánimo, gritos de motivación y realidades
significativas, llenas de amor, sentido y entusiasmo. Ser siempre gente positiva y no negativa. La sociedad y los individuos serán tan exitosos como lo sea su educación, en el sentido más amplio de la palabra, pedagogía de la humanización. Es una especial y oportuna invitación que quiero hacer para revisar no solamente nuestro quehacer pedagógico, sino la verdadera esencia de nuestra vida. Ojalá por fin los maestros sí entiendan que se puede educar en el amor, que ser felices no es un sueño inalcanzable, que la educación tendrá que dejar de ser un asunto puramente académico para convertirse en un interés compartido por conseguir desde todo punto de vista la humanización del ser. Profesores, padres de familia son fundamentales para que la educación de la humanización sea una realidad y pueda trabajar alternamente con toda la tecnología que está hoy de moda, empezando por la misma inteligencia artificial. Y esto de la humanización de la educación empieza en la educación inicial y llega a... Mil gracias, doctor Manuel J. Bernal, por sus excelentes aportes respecto a este nuevo enfoque de la educación humanizadora y su aplicación en el contexto educativo en la actual era de la inteligencia artificial. Sin duda, la educación humanizadora no solo busca formar profesionales competentes, sino fundamentalmente ciudadanos y seres humanos comprometidos con el bienestar de la sociedad, de su comunidad y del planeta entero. En un mundo cada vez más influido por la tecnología, es fundamental recordar que la educación debe servir a los ideales más altos de la humanidad: la justicia, la paz, la igualdad y la sostenibilidad. Ya decía Hannah Arendt en su obra La crisis de la educación que la educación es el punto en el que decidimos si amamos lo suficiente a nuestros hijos y al mundo como para asumir la responsabilidad de su futuro. Esta cita resalta el compromiso ético y humano que implica educar desde una perspectiva humanizadora, como rato antes nos planteaba el doctor Manuel, la importancia de la concepción y de la práctica de la educación humanizadora. En conclusión, la educación humanizadora demanda una transformación profunda de nuestras prácticas y paradigmas educativos, reconociendo al estudiante como un ser completo, potenciando su capacidad para pensar, sentir y actuar en armonía con su entorno. Al abrazar esta visión, la educación no solo se convierte en un acto de enseñanza, sino una manifestación de amor y respeto hacia la humanidad. Doctor Manuel, sus palabras finales para nuestra audiencia, y reitero mis agradecimientos por regalarnos este espacio tan hermoso. Es un gran honor para mí el haberme podido dirigir y compartir con el director de este programa y su equipo el gusto de saber que existe un espacio con reflexiones, estrategias y actividades
para que padres de familia y docentes puedan tener una guía que permita pensar y hacer un mundo mejor para todos estos niños y jóvenes, no solamente de América Latina, como lo dije anteriormente, sino para todo el planeta, para todo el mundo. Y nosotros somos los directos encargados como maestros de hacer de cada día un día mejor para un mundo pletórico de alegría y de mucha felicidad. La educación es el cambio para mejorar nuestras vidas. Muchísimas gracias, mi querido doctor David Ocampo, y hasta una próxima oportunidad. Doctor Manuel J. Bernal, muchas gracias por acompañarnos en este programa e inspirarnos con sus reflexiones en torno a la educación humanizadora. A nombre de todo nuestro equipo de Academia Podcast y nuestros oyentes, expresar nuestros agradecimientos por regalarnos este espacio de reflexión, este espacio de análisis en procura de mejorar la educación en nuestro planeta. Gracias a nuestros oyentes por seguirnos y no olviden suscribirse para no perderse ningún episodio. Eso es todo por hoy en Academia Podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias. Academia Podcast con David Ocampo e Izaguirre.